Bendito el Señor. Pues hoy estamos en una celebración especial. Hoy el calendario marca la celebración del Día de Resurrección. Estamos llegando al fin de esta semana que hemos estado conmemorando, ¿verdad?, los eventos que los evangelios nos narran con más detalle y que nos hablan precisamente de lo que se desprende del texto quizás más conocido de la Biblia. Si lo sabe, dígalo conmigo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La obra de Jesús a nuestro favor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Así, literal, a su Hijo, que extendió los brazos para ser clavado en una cruz. Hoy nosotros celebramos no la muerte, sino la conclusión de esa obra de Jesucristo, la victoria no solo sobre la cruz, sino la victoria sobre la tumba. Amén. Esto que estamos haciendo, dice el apóstol Pablo, sin la verdad de que Cristo resucitó, sería vano. Seríamos, no sé, el Club de Leones o el Rotario, no sé qué, pero sería una reunión de amigos a lo mejor, cuando mucho. Pero lo que hace especial a reuniones como esta y lo que ocurre en celebraciones como esta es que uno mayor que el templo está aquí, y es Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Él vive, amén. Y porque Él vive, tú y yo podemos vivir. Y porque Él triunfó sobre la tumba, tú y yo podemos triunfar sobre todo. Sobre cualquier asunto podemos ser llamados victoriosos. Quiero invitarles en esta hora para reflexionar en la imagen del Gólgota que quizás podemos tener en nuestra mente, ¿no? Dice los evangelios que Jesús fue crucificado y que al lado de él fueron colocados algunos malhechores. Hablamos entonces de 3 cruces allá sobre el monte Gólgota. Crucificado entre 2 delincuentes. Isaías 53:12 lo dice de esta manera: por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes, y repartirán el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte, y fue contado, y ahí nos quedamos, y fue contado entre los transgresores. Llegar a la cruz para ser crucificado, la pena capital, hasta el día de hoy, nosotros en México no la practicamos, pero por ejemplo aquí en nuestro vecino del norte sí se practica. ¿Quiénes llegan ahí? Los que han llegado a cierto grado de delinquir, de romper la ley, y que el jurado considera que deben recibir la pena capital. Jesús se encuentra en esa imagen del Gólgota, ubicado en la cruz central. Pero dice Isaías 53:12 que fue contado entre los transgresores. Entonces, ¿a quiénes están crucificando? Dice: a un delincuente, a un delincuente, a un delincuente. En realidad era lo que estaban diciendo. En realidad es lo que el juicio pronunció. Ahora, usted y yo hoy sabemos que al centro de esas 3 cruces, la cruz central no estaba siendo ocupada por un delincuente, no estaba siendo ocupada por un criminal. La ley no se había roto y la pena capital no era para él. Sin embargo, como dijimos en el primer versículo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que llegara a la cruz y fuera ofrecido de esa manera, para que el justo llevara las culpas de Jaime Castro este 20 de abril, con lo que hasta esta hora de la mañana, 11 de la mañana con 58 minutos, con lo que hasta esta hora de la mañana he hecho.
donde mi mente, donde quizás mis actos de alguna manera ofenden a Dios. Y cuando ofendo a Dios, significa que estoy rompiendo la ley de Dios, el estándar de Dios para mí. Lo estoy rompiendo. Pecado significa fallar al blanco, es romper la ley de Dios. Y por ese pecado roto, por eso que he roto esta mañana hasta las 11:59 de la mañana, por eso subió Cristo ahí. Él no era delincuente, él no era criminal, pero yo esta mañana sí. Y esta semana debo reconocerlo, y no es con gusto. Debo reconocer que más de una ocasión mi mente ha roto la ley de Dios. ¿Y qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es voltear al Gólgota y darme cuenta que ahí, en una cruz central, alguien en medio y contado como si fuera un vil delincuente y tratado como si fuera el peor de los delincuentes, haya subido por mí, por mi causa, porque mis pecados merecían la muerte. Yo merezco la muerte cuando rompo la ley de Dios, pero Jesús dice: momento, no tienes que morir, yo voy a llevar eso por ti. Yo llevé eso por ti. Atrasito, Isaías 53:9 dice: se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Sí, ahora déjeme hacer esta nota. Cuando leemos este texto, Isaías 53:9, estamos leyendo aproximadamente alrededor del 800 años antes de que ni siquiera Cristo todavía hubiera nacido en Belén. Es decir, quien está escribiendo esto por el Espíritu de Dios es el profeta Isaías. Y el profeta está diciéndole a su audiencia 8 siglos antes, les está diciendo: y viene uno que se le asignará un sepulcro con los malvados y morirá entre los malhechores. Y ellos lo escuchaban, lo leían y no hacía mucho sentido, pero la profecía se estaba dando. 8 siglos después, Jesucristo está en la cruz central, exactamente como se dijo 800 años antes, contado entre los malhechores y en medio de ellos. Dice la palabra de Dios que en esas 3 cruces estaban precisamente esos 3 personajes. Usted y yo hoy sabemos que quien estaba en la cruz central era inocente, que no había una sola causa o razón para que él pudiera o debiera estar ahí. Esa cruz le daremos un significado. Es la cruz del que provee salvación. Es la cruz llamada por algunos la cruz de la redención. Estas 3 cruces representan 3 verdades. Número 1, la verdad de la salvación, la verdad de la redención. Dice Romanos 3:23: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. 6:23 más adelante también dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 6:23. Déjeme explicar esto de redención en una manera muy simple, como a un niño se la explicaron alguna ocasión. Me platicaron una historia. Dice que cierto día un hombre con ciertos dotes de artesano tomó un pedazo de madera y comenzó a labrarlo y a labrarlo y a labrarlo, y le comenzó a dar figura, y cuando lo terminó tenía la figura de un pequeño bote, ¿sí? Como un pequeño barquito, y se lo regaló a su hijo amado.
El niño lo recibió con mucho gusto, con ojos grandes, emocionado, y empezó a jugar con él. Un día dijo: pues el barquito debe flotar en el agua, ¿verdad? Y la cubeta ya no está tan emocionante. Fue al río y entonces llegó a la ribera del río y comenzaba el jueguito. Y dejaba ir el botecito y el botecito se iba y lo atrapaba. Jugaba con él: ahora te recojo hasta acá. Y lo volvía a tomar cuando iba con la corriente del agua, hasta el momento en donde el agua hace un desvío natural por el flujo del río y el bote escapa de su alcance y lo pierde, y corre y trata de rescatarlo y está buscando alcanzarlo, y en el riachuelo se va su bote. Regresa triste a casa, se mantiene triste unos días. Un día el niño camina por la callecita del pueblo pequeño y en los 3, 4 comercios que había, sin propósito aparente, se queda viendo en una vidriera y entonces se dice: mi bote está a la venta ahí. Va a la puerta y dice al señor: hey, señor, ese bote es mío. Y le dice: ¿tuyo? Yo lo tengo a la venta. No, ese bote lo hizo mi padre, me lo labró a mí. Yo estaba jugando el río y lo perdí. De veras que le digo. Y le dice: mira, no dudo que lo hayas perdido, no lo dudo. Sin embargo, ese bote yo lo adquirí y yo lo tengo a la venta. Si tú lo quieres, tendrás que pagar el precio que está marcado. Lo baja, lo ve, está seguro que es el suyo, pero ve el precio. No alcanza. Y le dice el hombre de la tienda: no, pues no te alcanza. Esta es la cantidad. ¿Tú lo quieres? Trae el dinero y tendrás el que dices que es tu bote, lo tendrás de vuelta. El niño corre a casa, hace negocio con papá, con mamá, con los vecinos, con los tíos y les dice: soy su trabajador, dígame qué puedo hacer para ganar una moneda. Y pasan los días y él está afanado buscando, y finalmente un día llega y pone sobre el mostrador de la tienda todas las moneditas que ha buscado. Y el hombre pacientemente las cuenta. Dice: efectivamente, aquí está la cantidad que te había pedido. Descuelga el bote y se lo entrega. Me decía la maestra: ¿qué hizo el niño? Me dijo: el niño redimió su bote. Es decir, volvió a comprar lo que se le había perdido. ¿Le suena a la historia? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Pero no fue con monedas, no fue con morralla, fue con sangre brotando de su frente, de sus manos, de sus pies, ofrecida para volver a comprar para volver a comprarme, para volver a comprarte. Y el día que tú depositaste tu fe en Jesucristo, hiciste tuyo la paga que Él ya había hecho por ti. Y esa es la maravilla de la cruz central, donde es una cruz que no está en la cruz, sino en lo que ocurrió sobre ella. El que estuvo sobre ella y que ofreció su vida y que con su sacrificio de un inocente, dice el profeta, un inocente cordero, ese sacrificio permitió que hoy tú y yo seamos redimidos. Porque todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Jesucristo vino y se ofreció. Hago una nota más. A mí me gusta pensar, y lo ilustro así, que cuando este Jesús llega al Calvario después de haber sido torturado, terriblemente torturado, y está esa cruz sobre el suelo esperándolo para él ser clavado,
no veo a un Jesús resistiéndose y luchando con los romanos y tratando de no me claven, sino completamente congruente con lo que el profeta narra, que Él fue dado por el Padre y que Él se dio a sí mismo. Veo a Jesús ceder a llegar y recostarse sobre la cruz. Veo a Jesús extender su brazo y no recogerlo y esperar que llegara un clavo y que llegara el otro y unir sus pies para que llegaran los otros clavos. Sí, porque Él se dio, porque Él se ofreció a sí mismo. Estos clavos eran para mí. Esos clavos eran para todo aquel que rompe la ley de Dios. Pero aquí está precisamente la maravilla de lo que Cristo hace. Él tomó mi lugar. Él tomó mi lugar. Él dijo, no, tú no. Él dijo, no, Alejo no. Él dijo, Jaime no. Él dijo, Eric no, yo voy. Y nosotros hoy todavía en el siglo XXI podemos romper la ley de Dios. Y cuando vemos lo que ocurrió en esa cruz, podemos mirar y ser libres, y ser perdonados, y ser redimidos. ¿Dan gloria a Dios? Gloria a Cristo, Él vive. Pero al lado de Él había otra cruz. Y la primera cruz que se menciona es la cruz de aquel, en pocas palabras, de aquel que dijo no. De aquel que dijo paso. De aquel que viendo no vio. Y escuchando nunca logró entender lo que estaba ocurriendo. Al contrario, se montó en su soberbia y en su perdición y en sus ojos cegados y dijo, pues si eres el Hijo de Dios, pues bájate, libérate y libéranos a nosotros. Y puedo imaginar a Jesucristo viéndolo, no como el que estaba siendo bulleado o burlado, sino como quisiera que entendieras lo que aquí está pasando. Llamamos a la cruz central la cruz de la redención. Llamamos a esta cruz la cruz del rechazo. Aquel que teniendo la oportunidad dice, no lo quiero. Le digo no a Jesús. Juan 8:24 dice, por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Así es que imagínense, está aquí el malhechor y este texto le dice, si tú no crees lo que Él es, morirás en tus pecados. Dice Lucas 13:3, les digo que no. De la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Esta ya es palabra para nosotros. Esta palabra es para esta audiencia en la reunión de las 11. De la misma manera digo que todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Es necesario arrepentirse. Pero este malhechor dijo, pues que me libre. Si es el Hijo de Dios, que me libre. Preocupado por el momento, preocupado por la condición actual, sin poder ver en esa ceguera que espiritualmente estaba ocurriendo, estaba siendo testigo del acto más maravilloso en la historia de la humanidad. Y ahí terminó. En cambio, la tercera cruz, a esa cruz la llamamos la cruz del que redime, el que rechaza y el que recibe. Y el que recibe, su historia es diferente. Porque aquel hombre, dice el texto, dicen los evangelios, tuvo conciencia, pudo ver, pudo entender
pudo leer el momento y dijo: aquí está ocurriendo algo. Primero, este hombre no está viviendo, no está actuando como las anteriores crucifixiones que quizás he visto. No está actuando como mi compañero y yo. Él es diferente. Y entonces él mismo dice: hey, ¿no te puedes dar cuenta? Este hombre es inocente. A este no hizo nada. Este no merece la pena capital. Este no debería estar clavado aquí. Este no debió haber sido torturado como fue torturado. Y este hombre, si tú estás escuchando, este hombre solamente ha estado diciendo palabras de bendición. Y es que Jesús acababa de decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y allá estaba el que le gritaba: si eres hijo de Dios, bájate. Estás hablándole a Elías, ándale, pues no que tú. Y eran burlas y burlas y burlas. Y él los ve y todavía ahí dice: perdónalos, Padre mío, no saben, no han caído en la cuenta de lo que está ocurriendo aquí. No están viendo al Redentor. Creen que están viendo a un malhechor, a un hombre peligroso para el liderazgo religioso. Creen que está viendo a un hombre peligroso para el gobierno romano. Creen que están viendo, etcétera, etcétera. Y sin embargo, este malhechor entonces llega al momento donde voltea, lo ve y le dice: y Jesús le contesta: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En la cruz del que recibe, en la cruz del que acepta, del que le dice sí a Jesús, ocurren cosas muy bonitas. Hechos 2:38 dice que estamos para venir delante de Jesús arrepentidos y ser bautizados y ser perdonados y recibir la morada de Dios en nosotros. Romanos 10:13 dice: porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. En conclusión, ¿qué nos enseña la tercera cruz? La que está a la diestra de Cristo. ¿Qué nos enseña? Nos enseña que es esencial que nos demos cuenta que no somos buenos, que nos demos cuenta que no siempre lo hacemos bien, que nos demos cuenta que más de una vez, cada día, rompemos la ley de Dios y que nuestra retribución debiera ser muerte, pero no, hay un camino. Jesucristo ya pagó para que tú no tengas que pasar por esa muerte. ¿Qué es necesario? Arrepentirme. ¿Y qué es arrepentirme? Es que si yo voy camino a un precipicio, yo pueda parar a tiempo en la advertencia de la palabra y pueda dar el giro de 180 grados. Y el arrepentimiento es: vuélvase el pecador de su camino de destrucción y encamínese a la presencia del Señor. Esta tarde, en el nombre del Señor Jesús, quiero invitarte para que, si no le has invitado a tu corazón como tu Señor y tu Salvador, encuentres esa redención, eso que Él ya pagó por ti.